Muy buenos días a todos y bienvenidos a Análisis Financiero. Contamos hoy con una invitada de excepción, Pilar González de Frutos. Pilar es una autoridad en el mundo de los seguros y actualmente es presidenta de UNESPA. Buenos días, Pilar. Buenos días, Adolfo. Bueno, muy agradecidos en primer lugar porque nos hayas recibido. La verdad que en el mundo de los seguros tenemos muchísimas novedades y queremos conocer tu opinión. Quizá lo primero por su actualidad es conocer, tras la reforma que ha anunciado el ministro Escrivá, ¿cuál es tu opinión sobre la posible reforma de las pensiones y si estamos en el camino correcto? Bueno, vamos a ver cómo soy capaz de concentrar todo esto en algunos mensajes muy claros. Primero, tenemos la fortuna de vivir en un país con una esperanza de vida muy larga, lo cual creo que es una noticia magnífica, pero presenta algunos retos. Uno de ellos yo creo que es el de efectivamente su influencia en la financiación de las pensiones. Insertos como estamos en la economía europea, no me cabe la menor duda que tendremos que hacer un esfuerzo para reducir nuestro nivel de deuda pública y ahí tiene muchísimo que ver la cuestión de las pensiones. Por tanto, si tenemos una esperanza de vida mayor, vamos a cobrar pensión durante muchos más años, probablemente tendremos que hacer un esfuerzo para que eso sea sostenible. Las medidas que ha anunciado el Gobierno, fruto del primer acuerdo, corresponden a la primera fase de la reforma de las pensiones. Algunas de ellas efectivamente están muy bien encaminadas, todas las que tienden a hacer mayor coincidencia entre la edad legal de jubilación y la edad real, por tanto, prorrogar la vida activa, contribuirán a reducir ese déficit, pero se contrarrestan con algunas otras que justo van a incrementar el gasto, como por ejemplo el utilizar el índice de precios al consumo para la revisión de estas pensiones, sin que conozcamos cuál es el otro ingrediente con el que este efecto se podría compensar. Por tanto, vamos a ver qué ofrece la segunda y la tercera fase de esta revisión y entonces podremos valorar más adecuadamente. Estupendo, sí, yo creo que es un tema sobre el que ahora mismo la preocupación es máxima, porque claramente el sistema está, como dices, pues en una tensión, digamos, por algunos de estos parámetros, ¿no? Otra de las novedades que se ha planteado es pues un fondo de inversión desde lo público, como una medida complementaria que, bueno, puede modificar de alguna manera el modelo de gestión o de ahorro previsional que tenemos en España, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el fondo? Pues, Adolfo, lo primero que querría confirmar es que todos los países desarrollados basan sus sistemas de pensiones en un sistema de 3 pilares. Un primer pilar de reparto, de carácter generalmente público, y que en buena parte es el sustento fundamental de los ingresos de los pensionistas futuros, pero viene complementado con 2 pilares de capitalización, uno de carácter colectivo vinculado al mundo laboral y un tercer pilar de decisiones individuales de ahorro. Y nosotros defendemos que los 3 pilares son imprescindibles. En relación con el segundo pilar, es verdad que en nuestro país la generación de ahorro vinculado al mundo laboral no se ha dinamizado todo lo que en un momento nos habría gustado a todos. Y ahí es necesario seguir haciendo tareas, pero tareas que van mucho más allá de la mera creación de un fondo de promoción pública. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que primero se recuperen ciertos incentivos que los empresarios tuvieron para crear este tipo de ahorro para sus trabajadores. Hubo deducciones en el impuesto de sociedades y nunca formaron parte de la base de cotización de la Seguridad Social, cosa que en este momento sí ocurre. Por lo tanto, habría que revertir todas esas medidas que son ciertamente desincentivadoras. Después, en la Ley de Presupuestos para el 21, el Gobierno, además de anunciarnos este fondo, adoptó decisiones de limitación a las aportaciones de los partícipes. Entonces, nosotros creemos que en el límite de los 10.000 euros tienen que contemplarse con mayor flexibilidad las aportaciones de las empresas y las de los trabajadores, que en muchos casos están condicionadas unas a otras. Bueno, ¿nosotros qué defendemos? Defendemos
sistemas como el inglés de auto-enrollment, en los que el empresario está obligado a poner a disposición de los trabajadores un sistema, el trabajador, si quiere, puede decidir quedar excluido, pero si no decide nada, queda involucrado. Creemos que esos sistemas son mucho más eficaces a la hora de generar este nuevo ahorro. En segundo lugar, permitirían hacer una clara reducción de las diferencias salariales entre todos los partícipes y efectivamente mejorar. ¿Pero se tiene que hacer a costa del tercer pilar? No, son todos necesarios. Y ya entrando en concreto en la cuestión del fondo, pues el fondo, inspirado también en el sistema inglés, no es nada más que un elemento de la gestión, pero un vehículo. No creemos de verdad que el problema de este país sea un problema de falta de gestión profesionalizada del segundo pilar, ni siquiera de competencia, no. Lo que falta es de verdad un incentivo para la creación de mecanismos de segundo pilar que sean compatibles también con las decisiones de ahorro individual. Y hoy no son compatibles porque el segundo pilar no está disponible. Bueno, muy interesante. Todo esto además se está produciendo en un contexto inusual en el que nos encontramos con la pandemia desde el año pasado, donde uno de los temas que emergen también, pues el tema de pensiones que hemos comentado, el tema del fondo, pero parece necesaria también un cierto consenso social, una colaboración público-privada. En el mundo específico de los seguros, ¿cómo ves la colaboración público-privada para un tema que ha emergido de forma súbita como son los riesgos pandémicos? Pues la verdad es que la pandemia es un riesgo no asegurable. Y además tenemos que decirlo claramente. No es asegurable. La razón es porque la base técnica del seguro es una mutualización del riesgo. El que entre todos seamos capaces de distribuirnos la probabilidad de que a uno de nosotros nos pase algo que supere nuestra capacidad individual de atender esas consecuencias. Esta es la base de funcionamiento del seguro, que se rompe en una pandemia porque el evento nos está afectando a todos por igual y en el mismo momento. Por tanto, no podemos mutualizar ese riesgo. Pero es verdad que hay una demanda social que nos debe obligar a hacer un análisis de nuestras capacidades y ahí los modelos de colaboración público-privada son imprescindibles. El seguro puede y debe poner a disposición su capacidad de distribución, que es de una enorme capilaridad, y todo su expertise. Y además en el seguro español tenemos un gran prestigio en ese terreno porque hemos venido siendo canalizadores de las coberturas de catástrofes durante decenas de años. Por tanto, eso está montada la estructura ya, ¿no? Pero la capacidad financiera del sector asegurador para la cobertura de estos riesgos es muy limitada. Por tanto, tendría que ser soluciones por capas en las que probablemente los asegurados tienen que limitar sus aspiraciones de cobertura, las aseguradoras y reaseguradoras internacionales pueden poner algo de capacidad financiera, pero al final tiene que haber soluciones públicas que vengan a complementar estos esquemas, que pueden ser nacionales o incluso supranacionales, y se llegó a pensar en la creación de alguna solución a nivel europeo. Sí, ahí tenemos la escala europea efectivamente para este tema. Sí. Bueno, es un poco lo que hemos ido viendo en el fondo, ¿no? Con la intervención de los gobiernos rápidamente poniendo planes de apoyo, asistencia, etcétera, muchos de los cuales aún no se han podido levantar, ¿no? Exacto. Hasta la llegada de la pandemia, la verdad que lo que estaba más alto en la agenda del mercado de seguros era pues dónde estaba la evolución regulatoria, Solvencia II, dónde estaban los efectos. ¿Esto dónde ha quedado? ¿Dónde estamos ahora en términos regulatorios? En términos regulatorios seguimos prácticamente en el mismo sitio. Se ha producido, es verdad, un desplazamiento en el tiempo de algunas iniciativas que se tuvieron que posponer, pero en este momento las cuestiones que tienen y que van a tener en un futuro próximo especial impacto en el mercado, yo creo que son la estructura de tipos de interés, que sigue siendo pues muy baja, y para los gestores del ahorro esto ya sabemos lo que significa.
nos dificulta mucho la puesta en el mercado de productos que responden a las características típicas de nuestros clientes que buscaban en el seguro garantía de rentabilidad y hoy es imposible o muy difícil. Tenemos a la vuelta de la esquina un elemento que, bueno, tiene trascendencia, pero yo creo que sus efectos van a estar ciertamente limitados para el mercado español, como es la revisión de los requerimientos de capital establecidos en una directiva que se llama Solvencia II, que está en este momento a punto la Comisión de presentar su propuesta de revisión. Insisto que para el sector español no va a tener especial impacto, sí va a tener un gran impacto la adaptación de la norma internacional de contabilidad para el contrato de seguro, la IFRS 17, que se está adoptando por parte del EFRAG en Europa y que tendrá su traslación no solamente a los grupos, sino también a compañías individuales a través de modificaciones del plan contable. Más toda la oleada de información y regulación relativa a la transparencia que está vinculada a sostenibilidad y a los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, tanto con impacto interno en la gobernanza de las compañías de seguros como en la información que tienen que comunicar a los clientes. Bueno, esto de la regulación y el mundo asegurador nunca tiene fin. Nunca se detiene, está claro. Pero vamos a detenernos un momento porque has comentado varios temas. Me interesa mucho el que has planteado sobre los tipos ultrabajos, ¿no? El Banco Central Europeo ha venido llevando una política, también la Reserva Federal, otros bancos centrales, pues de presión y de mantenimiento del tramo corto de la curva en niveles negativos en los últimos tiempos. Parece que ahora las políticas monetarias pues pudieran tener algún tipo de modificación en su dinámica, intentando no afectar a la recuperación, que todavía es muy débil de las economías, pero el Banco Central Europeo en concreto ya ha sido claro en que quiere mantener una política de tipos ultrabajos durante mucho tiempo, pues porque las economías ahora mismo no están en condiciones de soportar incrementos. Es verdad que los gobiernos, los estados europeos, pues han incurrido en un endeudamiento por el efecto de la pandemia. Claro, lo que era una situación excepcional, que iba a durar un tiempo, parece que se va a seguir extendiendo en el tiempo prácticamente bueno, no sé si sin límite, pero al menos durante unos años. ¿Cómo puede el sector seguro adaptarse a este escenario, claro, con las restricciones que supone, ¿no? Porque... Pues una de las grandes ventajas del sector asegurador es la flexibilidad con la que inmediatamente adapta la oferta a las condiciones. Generalmente tratamos de responder a los gustos de los clientes, pero hay momentos como estos en los que hay otras circunstancias macroeconómicas que son probablemente mucho más determinantes. En los últimos años el sector asegurador fue capaz de generar efectivamente productos con rentabilidad garantizada, con vencimientos medios largos y consiguió un producto común y que responde muy bien a las características típicas del ahorrador español que elige el seguro como canal para su ahorro. En este momento la oferta ha tenido que girar hacia productos en los que el riesgo financiero corre por cuenta del cliente. Y la oferta de productos unit-linked o con cestas, etcétera, es muy diversa, enorme. La competencia en el sector es tremendamente fuerte y yo creo que efectivamente esta va a ser una dinámica que tendremos que continuar viendo durante una serie de años, ¿no? No hay posibilidades de conseguir hoy activos que tengan vencimientos muy largos, que soporten, nos den una buena calificación crediticia, claro, liquidez, poco riesgo, alta rentabilidad. Esto hoy no existe. Y por tanto tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Creo que eso lo estamos viendo, estamos siendo testigos. Muchas de las compañías de seguros buscando esquemas de inversión alternativa, etcétera, tratando de encontrar esos nichos que complementen un poquito y le den más atractivo al producto. Otra de las tendencias que ha aparecido relativamente reciente y que se está extendiendo
es la apuesta decidida también de las entidades aseguradoras, fundamentalmente de las que trabajan en el ramo de vida, hacia la gestión patrimonial y ofrecer este servicio complementario para sus clientes, ¿no? Ahí lo que van a encontrar muchísima competencia porque la banca también se ha movido en los últimos tiempos como resultado de los tipos tan bajos hacia ese segmento, ¿no? Sí. Comentabas también antes sobre otro tema yo creo muy de actualidad, hablando del Banco Central Europeo que también lo ha incluido en su agenda, que es el tema de la sostenibilidad. Si ya la sostenibilidad ha llegado claramente al mundo financiero, yo creo que el mercado de seguros de alguna manera va a tener que recoger eso, ¿no? ¿Cómo recoge el mercado de seguros la actual agenda sostenible? En términos de producto, pero también en términos de gestión de las propias entidades. Bueno, sabéis que la Directiva de Información No Financiera ya obliga a las empresas de más de 500 empleados, por tanto, las aseguradoras, como cualquier otra, ya vienen incluyendo estos aspectos en su información no financiera. A partir de unos meses el nivel va a bajar a 250, por tanto vamos a tener más compañías y nuestro reto tendrá que ser el efectivamente divulgar que eso tiene que incorporarse naturalmente a su ámbito, ¿no? En el resto de las cuestiones, tanto la taxonomía como las de transparencia con los clientes, etcétera, bueno, son nuevos, estamos en la misma posición que el resto de los mercados europeos y naturalmente que lo vamos siguiendo y se va a incorporar con naturalidad cuando efectivamente las normas terminen de madurar y parece que todavía nos quedan unos cuantos meses por delante. En el ámbito de la gestión de las propias aseguradoras, la apuesta por utilizar cada vez más activos como su objetivo de inversión, que sean sostenibles o que al menos colaboren, ¿no?, a este cambio climatológico es evidente. La competencia, probablemente porque este es un elemento que los clientes cada vez van a valorar más, va a llevar a que se generalice con bastante naturalidad, lo cual no significa que los esfuerzos internos de adaptación sean pequeños. Son retos importantes, con importantes inversiones, en las que además, como nos pasa a los sectores regulados, casi nunca tenemos tiempo suficiente de adaptación, porque una buena parte del tiempo que inicialmente se prevé para que los destinatarios de la norma nos preparemos se lo come el propio proceso regulatorio. Y por tanto las inversiones a veces están en ese punto de equilibrio difícil de si te lanzas mucho puede que hagas una gran inversión pero equivocada, ¿no? Bueno, en esas cuestiones estamos trabajando y hablando muy habitualmente con nuestro regulador para intentar ayudar al mercado. Claro. La verdad que una de las cosas que ha dejado la pandemia es una aceleración clarísima en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que lo ha puesto en lo más alto de las agendas de todos los gobiernos, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí España además está haciendo un fenomenal trabajo. La verdad que tenemos muchísimas cosas, muchos retos. Hemos hablado de pensiones, hemos hablado del fondo público, hemos hablado de Solvencia II, el mercado español que parece que está respondiendo bien, la agenda sostenible, en las fintech que lo tenemos. Un poco para cerrar la entrevista, la verdad que no me resisto a preguntarte, claro, con tantas cosas en el aire, ¿cómo ves el sector seguros dentro de 10 años? ¿Cómo va a cambiar esto, ¿no? Ahora mismo hay claramente tres tendencias que estarán determinando en buena parte el futuro del sector asegurador. Y de las tres casi acabamos de hablar, ¿no? Está todo el tema de la digitalización y ahí hay ya herramientas que están funcionando y que serán cada vez más extendidas y más eficaces. Pero la inteligencia artificial, la utilización masiva de datos, Telemedicina, ¿no? Hay cosas blockchain es de una utilidad enorme cuando estamos hablando de contratos de seguros en los que hay un fraccionamiento del riesgo encadenado. Además, bueno, esto limitará muchísimo todos los procesos administrativos tediosos que hemos venido soportando. Segunda tendencia será todo lo vinculado a la sostenibilidad y efectivamente pues habrá
opciones de mercado diferentes, habrá quien opte por ser una compañía perfectamente identificada como verde, tanto en sus gestiones, en sus activos, como en los compromisos que adopta con los clientes, y habrá probablemente algunas compañías que opten por no asegurar determinado tipo de actividades y otras, en cambio, busquen ahí su nicho, ¿no? Pero esa va a ser una segunda tendencia clarísima, y la tercera tiene que ver con el envejecimiento y el impacto que esto tiene en infinidad de aspectos en los que no siempre pensamos. Siempre pensamos, porque es obvio, en las pensiones, pero tenemos los temas de dependencia, es decir, la necesidad de ayuda de una tercera persona para realizar las funciones básicas de la vida. Tenemos la sanidad. En el seguro privado de salud tenemos en este momento casi ya a un 20% de la población española, y ahí nuestro modelo de salud, cuando digo modelo me refiero también a toda la sanidad española, ha sido más bien diseñada para críticos, cuando ahora ya casi todos tenemos procesos crónicos, y ahí habrá también probablemente un reto de sociosanidad y cómo gestionar todo esto, pero también va a afectar el envejecimiento al seguro de casa, porque probablemente ahí vamos a poder ofrecer mucho producto complementario, y desde luego el poder hacer medidas de prevención pensando en los mayores, con muchos elementos de detección, ¿no? De escapes de agua, de gases, etc. El seguro del automóvil será diferente también, porque habrá una mayoría de conductores que seremos mayores y que, por tanto, pues probablemente también necesitaremos pólizas más adaptadas a nuestro perfil. Pero lo que seguro que sí que va a seguir existiendo, Adolfo, es el seguro, porque vamos a seguir teniendo riesgos. Algunos nuevos y hoy desconocidos, otros conocidos pero que pueden cambiar, y allá donde haya un riesgo, allá va a haber una compañía de seguros respondiendo. Y esto pues ha sido nuestra historia hasta hoy y será nuestro reto de futuro, pero estoy convencida de que responderemos. Muy bien, digitalización, reto demográfico, nuevos riesgos. La verdad que el punto en el que se encuentra el mercado de seguros es absolutamente fascinante. Muchísimas gracias, Pilar, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido una conversación interesantísima y yo te emplazo dentro de 10 años para ver dónde estamos y preguntarte por los siguientes 10. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Adolfo.